Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Descubren una antigua puerta de la época del rey David en la ciudad bíblica de Bethsaida. La película de Minecraft supera los $700 millones en la taquilla y vamos a hablar de la oración por el eterno descanso del Papa Francisco compartida por el Vaticano. Son los temas de la revista Radial que vamos a analizar en el día de hoy. Saludo a quienes me acompañan. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Una alegría, una bendición estar con ustedes. Y Aneises, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Bien, contenta de estar en un nuevo programa y los temas que vamos a compartir en el día de hoy. Hoy nos acompaña Carlos Manuel Orellano de Guatemala. Y yo me estaba preguntando, porque fuera del micrófono hablábamos de los volcanes activos allí en las afueras de Guatemala City. Uh-huh. Si él va a compartir algo explosivo hoy también con nosotros. Carlos Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Saludos a ustedes desde Ciudad de Guatemala. No, Jan, hoy no va a ser algo explosivo. Hoy va a ser algo controversial. Muy bien, muy bien. Saludamos allí en los controles a Rodrigo Rincón, en la edición y redes sociales Robert Brasil, también Rodrigo allá en la edición, y quien les habla, Victoria Pereira. Así que les vamos a contar de este descubrimiento de una antigua puerta de la época del rey David en la ciudad bíblica de Bethsaida. Información que tomamos de Infobae, que señala que el sitio de Bethsaida, conocido por su relevancia en el cristianismo, ha sido el objeto de investigaciones arqueológicas finales desde la década de 1980. Durante el período del Segundo Templo, la ciudad era conocida como Bethsaida, pero en el período del Primer Templo, según explicó el arqueólogo jefe Rami Arab de la Universidad de Nebraska, se trataba de la ciudad de Ser, mencionada en el libro de Josué 19:35 como una de las ciudades fortificadas de la región. El descubrimiento de una puerta más antigua aún que otra, descubierta el año pasado y atribuida a la ciudad bíblica de Ser y que data del período del Primer Templo, ha llevado a los investigadores a reconsiderar las características políticas y culturales de la región hace 3.000 años. Según los arqueólogos, las ruinas que rodean la puerta sugieren que Bethsaida podría haber sido parte de un reino arameo, en lugar de un reino israelita. Entre los hallazgos más destacados en las cercanías de la puerta se encuentra una estela de piedra que representa al dios lunar arameo con forma de toro, datada en el siglo XI a.C. La presencia de esta estela sugiere que la ciudad tenía una identidad cultural y religiosa distinta, lo que añade complejidad a la comprensión de las interacciones entre las diferentes civilizaciones del Levante en la antigüedad. Además, la puerta recién descubierta por su tamaño y diseño indica que Bethsaida era una ciudad bien fortificada y de gran relevancia estratégica. A lo largo de las décadas de excavaciones en Bethsaida, los arqueólogos han desenterrado vestigios de diversas épocas históricas que reflejan la importancia del lugar a lo largo del tiempo. Entre los descubrimientos más notables se encuentra el suelo de un templo romano construido en el siglo I después de Cristo por Filipo, hijo de Herodes. Además, se han encontrado joyas y monedas. Una de las monedas más destacadas data del año 35 a.C. y fue acuñada para conmemorar la llegada de Cleopatra y Marco Antonio. Según The Jerusalem Post, solo existen 2 ejemplares de esta moneda en todo el mundo, lo que subraya la singularidad de los hallazgos en Bethsaida. Muy bien, Alberto, vamos a hablar entonces del descubrimiento de esta antigua puerta de la época del rey David en la ciudad bíblica de Bethsaida. Estimados oyentes, hallan la puerta en la ciudad de Bethsaida. Es interesante que según el Nuevo Testamento, esta ciudad fue el hogar de 3 apóstoles, Pedro, Andrés y Felipe. Y es interesante también que a este lugar se le llamaba la ciudad de los pescadores. Alguien dice que probablemente el mar se haya como retirado de la ubicación, porque hay como una gran distancia entre lo que son los restos hoy del mar de Galilea. Bueno, pero más allá de todo estos datos, de estos hechos, es interesante destacar también que Jesús obró en muchos de sus milagros en esta ciudad de Bethsaida, como por ejemplo sanar a un ciego, caminar sobre el agua, o la multiplicación de 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de 5.000 personas. Este descubrimiento arqueológico me hizo pensar en una situación que yo viví hace muchos años. Cuando yo era incrédulo, era un joven, yo tenía un gran vacío en mi interior
y una terrible sensación de soledad. Y estaba consciente también, por otro lado, que yo tenía que tomar una decisión para mi futuro. Así que estaba considerando dos cosas: terminar mi bachillerato y tomar una de las dos opciones: ser profesor de historia o ser abogado. Cuando le comenté a mi profesor en el liceo que tenía un deseo, una pasión por seguir la docencia, me dijo: no, si seguís un profesorado vas a ser un medio cuchara, no vas a hacer dinero. De todas maneras, yo me compré 2 tomos de historia, y cuando comencé a leer estos libros de historia, especialmente en lo que se refiere a la cultura de los pueblos de Medio Oriente, había una frase recurrente, y era esta: este hallazgo comprueba que el relato bíblico era verdadero. Y ese comentario comenzó a trabajar en mi mente, en mi corazón, hasta que pasado un gran tiempo tuve la oportunidad de asistir a una iglesia evangélica donde se predicaba la palabra de Dios, y fue la primera vez que vi y escuché a una anciana que se llamaba Fanny, ahora está en la presencia de Dios, orar por mi salvación. Y eso dejó una huella que no me acuerdo si fue esa misma noche, que yo dije: ante la evidencia de la ciencia, ante la evidencia de la arqueología, ¿y quién soy yo, viendo que la Biblia es veraz, para negar el mensaje de la Biblia? ¿Quién soy yo para negar a Dios y al Dios de la Biblia? Así que no demoré mucho para ponerme de rodillas y recibir a Cristo como Señor y Salvador. No entendía mucho del Evangelio, pero en la medida en que empecé a continué yendo a la iglesia, y en la medida en que empecé a leer la palabra de Dios, nunca más me sentí solo. Y la Biblia, puedo decir hoy, ha sido y es mi compañera desde entonces. En el Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es la verdad, y eterno todo juicio de justicia. Si hay algo, estimado oyente, verdadero en este mundo, si hay una cosa que realmente es cierta, téngalo por seguro: es la palabra de Dios. Como la misma Biblia lo dice en este versículo que le acabo de leer, la suma de tu palabra es la verdad. La arqueología confirma lo que la Biblia dice, porque la Biblia no miente. A poco de convertirme, yo trabajaba como vendedor y me trasladaba para las visitas a los comercios en diferentes partes de la ciudad. Usaba un bus, usaba un colectivo, un ómnibus. Y una mañana estaba leyendo mi Nuevo Testamento sentado, y una joven se me acercó y me dijo: ¿eres creyente? Y yo le respondí: sí. Ella me dijo: Dios te bendiga. Y yo me acuerdo que me levanté porque tenía que bajarme para trabajar. Y cuando bajé del ómnibus, esta joven me gritó esto: lee Isaías 43. Así que, bueno, yo seguí mi trabajo, y cuando tuve una pausa al mediodía, aproveché para ver qué decía Isaías 43. Y en el versículo 1 dice: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Imagínese usted qué impacto al leer este texto de la palabra de Dios. Fue de mucho estímulo. Después del tiempo, y al aprender a leer y a estudiar la palabra, a estudiar hermenéutica, exegesis, dije: este texto habla al pueblo de Israel. Pero nosotros sabemos, por otra parte, que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir. En definitiva, cuando uno conoce a Cristo como Señor y Salvador y empieza a leer la palabra de Dios, sabe que la presencia de Dios nos acompaña siempre, y sabe que la palabra de Dios es útil. Esto de que Dios nos acompaña siempre es una enseñanza que el autor del libro de Hebreos lo recalca en el capítulo 13, cuando dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Y ese es el fuerte consuelo de muchos queridos hermanos en la actualidad, y de muchos queridos hermanos que ahora están disfrutando en la presencia del Señor. Dios nunca desampara, nunca deja a su pueblo. Y para que esto sea una realidad también en su vida, usted tiene que tener a Cristo en su corazón. Debe creer en Cristo como el Hijo de Dios. Dice la palabra allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24: de cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Estimado oyente, ¿le crees tú a Cristo? ¿Le tienes ya en tu corazón? Esa es nuestra oración y nuestro deseo.
Seguimos adelante con la revista radial. Vamos a hablar de la película de Minecraft, la cual superó los $700 millones en la taquilla. Información que tomamos de Imagine Games Network Latinoamérica, que señala que está claro que aspira a ser esta la película de videojuegos más taquillera de todos los tiempos. La película, dirigida por Jared Hess, cineasta de Napoleón Dinamita, recaudó la friolera de $41 millones en la taquilla nacional durante el fin de semana de Pascua, recaudando 16 millones el viernes. La película sufrió una fuerte caída en la venta de entradas el domingo, de tan solo unos 9,5 millones, pero considerando que era festivo en Estados Unidos, no está tan mal, a pesar de haber perdido un 40% con respecto a las noches anteriores. Hasta el momento, eso significa que una película de Minecraft ha recaudado $345 millones en Estados Unidos y otros 375 millones a nivel internacional, lo que sitúa la película en unos $721 millones de recaudación total. Sin embargo, el domingo aún le quedaban unos $279 millones más para superar a la película de Super Mario Bros. De 2023 como la película de videojuegos más taquillera hasta la fecha. Carlos, vamos a hablar entonces de Minecraft, esta película de videojuegos que ha superado los $700 millones en la taquilla. Por lo visto no supera allí, como decía Yana, Super Mario Bros. Del año 2023, pero bueno, ha hecho una buena recaudación. Capaz nos puedas explicar un poquito de qué es la película o qué es Minecraft, si es que lo sabes, pero bueno, hablar un poco entonces de lo que ha recaudado esta película entonces. Muy bien, así es. Para un saludo ahí a nuestros oyentes. Minecraft es un juego de computadora creado en la primera década de 2000. Actualmente pertenece a la empresa Microsoft y como ahora platicábamos hace unos días con el live action de Blancanieves y está de moda esa modalidad, valga la redundancia, la modalidad de hacer con personajes de carne y hueso las versiones de ciertos temas digitales, pues Minecraft no se ha quedado atrás. Yo creo que muchos de nuestros oyentes han visto que sus hijos juegan este juego y es muy popular entre los niños y jóvenes de este siglo, que han nacido en este siglo. Y pues yo quisiera aclarar que esta es una revista radial y pues los temas que tocamos son espirituales principalmente. No queremos que nuestros escuchas vayan a pensar que de ahora en adelante vamos a tener una sección dedicada al mundo o a la industria del entretenimiento, sino más bien yo quisiera tomar la coyuntura en donde quiero contrastar el fracaso rotundo que tuvo el live action de Blancanieves, del cual hablamos hace unos días, con este otro de Minecraft. Y es que pareciera que la gente quiere ser entretenida y no indoctrinada en los cines. Como ustedes recordarán, en su momento hablábamos de que los productores o creadores de la película de live action de Blancanieves reescribieron la historia e incluyeron muchos temas políticos controversiales, por no decir otra cosa. Sin embargo, pues los productores de esta otra película se tomaron una aproximación más clásica, más conservadora, en donde se habla del bien y el mal, donde hay héroes, donde no se hablan, hasta donde yo sé. Yo no he visto la película, que tengo que aclarar, estoy basando mis opiniones en lo que he visto y encontrado en internet, pero pareciera que es una historia clásica, ¿verdad? Del bien contra el mal, un reino de bondad y de luz contra un reino de muerte y destrucción. Ahora, yo quiero hablar de esto porque usted ya escuchó que yo hablé de entretenimiento y de eso quiero hablarle a usted. La gente va al cine a ser entretenida, quiere olvidarse de sus problemas, de sus situaciones, quiere entretener a los niños. Voy a insistir en esa palabra. La gente también se entretiene ahora con las plataformas digitales. Casi que el concepto de inmediatez está ahí a la orden. En nuestros hogares podemos ver casi que cualquier cosa desde cualquier parte del mundo. Uno de mis autores favoritos es A.W. Tozer, un pastor y escritor que vivió el siglo pasado. Quiero invitar a nuestros oyentes a que averigüen un poco más de Tozer. Se le conoce
muy popularmente así, solo por su apellido. Él es autor de muchos libros. Y en uno de sus libros él habla y hace esta declaración, que el Dios de esta era, el Dios de este siglo, es el entretenimiento. A la gente le gusta ser entretenida. Y él es muy crítico, pareciera que es un profeta moderno, si usted me permite la expresión. Y pareciera que él hubiera visto como la lamentable condición de muchas iglesias en el mundo occidental. Nosotros, como buenos cristianos de Occidente, ya hemos hablado de ese concepto, en donde hemos sido influenciados grandemente por el pensamiento y la cultura griega, nos gusta ser entretenidos. Y cuando pienso en eso, nos encontramos ante un grave peligro. Nosotros queremos llevar el entretenimiento también a nuestras iglesias. Lamentablemente hay muchos lugares de adoración que en lugar de adorar y enseñar la palabra sana de Dios, pareciera que están más preocupados en entretener a sus asistentes. No tiene sentido que ahorita hagamos una lista porque sería interminable los lugares donde pareciera que la gente se preocupa más de entretener que edificar y transformar. Y cuando pienso en esto también me recuerdo de uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, allá en el libro de Hechos, capítulo 17, cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, y usted se recordará que ahí en el Areópago, en la colina de Marte, había un grupo de atenienses que se dedicaban, y quiero leer textualmente el versículo 21, porque dice que todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Eso es casi la definición de ser entretenido. Y cuando Pablo los confronta con el Evangelio y les habla de la locura de la resurrección de Jesús, le dicen gracias, pero no gracias. Y lamentablemente hay muchas personas el día de hoy que siguen considerando el Evangelio una locura y prefieren el entretenimiento a la transformación del Evangelio de Jesús. Quiero animar a nuestros oyentes, en donde quiera que nos escuchen, a que busquen y lean la palabra de Dios. Ese es y pensaba que eso quizás es una de las explicaciones lógicas de por qué a nosotros no nos gusta leer, al hombre natural no le gusta leer la Biblia, porque la Biblia no entretiene, la Biblia transforma. Quiero animar a nuestros oyentes, como decía, a leer la Biblia. Quiero animar a nuestros oyentes a que busquen un buen libro de los muchos que tiene el señor Tozer. Y quiero animar a todos a que oremos para que nuestras iglesias locales sean lugares en donde el nombre del Señor sea glorificado y no centros de entretenimiento. Así que un abrazo para todos y hasta la próxima. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de la oración por el eterno descanso del Papa Francisco, compartida por el Vaticano. La información la tomamos del portal El Cronista desde Argentina. Les contamos que autoridades difundieron el responso oficial por Francisco, una oración solemne que se eleva en nombre de toda la Iglesia por el alma del sumo pontífice fallecido. Este acto litúrgico, profundamente emotivo, marca un momento clave en el luto de la Iglesia Católica, que despide al primer papa latinoamericano de la historia. El responso es una oración de intercesión por los difuntos, tradicionalmente recitada en los funerales o momentos especiales de despedida. En el caso de los papas, este rezo toma un carácter universal, ya que se eleva en nombre de toda la Iglesia por el alma del sumo pontífice fallecido. El texto del responso por el Papa Francisco dice, entre otros: concédele, Señor, el descanso eterno y que le alumbre la luz eterna. Libra, Señor, su alma de las penas del infierno, descanse en paz. Nacido en 1936 en Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013, tras la histórica renuncia de Benedicto XVI. Tomó el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, lo que ya marcaba el tono del pontificado: humildad, sencillez, amor por los pobres y defensa del medio ambiente. Durante 12 años de pontificado se convirtió en una figura global. Su voz resonó en foros internacionales al denunciar las injusticias sociales, la crisis climática, el drama de los migrantes, los abusos en la Iglesia y la urgencia de una fe vivida con coherencia. Y Ana, en los últimos días la noticia ha sido esta: la muerte del Papa Francisco, velatorio, los homenajes y el posterior. Todos hablan de esto. Todos habla el diario y es esto, uno habla prende la televisión y es esto. Ahora, estas últimas palabras, la urgencia de una fe vivida con coherencia, siguen vigentes. Lo que el mundo necesita es ver cristianos que vivan su fe.
El Papa Francisco habló en varias ocasiones de la necesidad de tener pastores con olor a oveja. Y esto es igualmente cierto en nuestras iglesias evangélicas. Hay una sed de realidad, de cristianos que vivan a Cristo y de pastores que pastoreen el rebaño, que tienen el don de pastor y no solamente un título. Pero lo que me llama la atención en el artículo que leímos es este texto del responso de la oración por el descanso eterno del Papa. Uno de afuera puede pensar, qué poca esperanza ofrece la Iglesia de Roma si ni siquiera el número 1 de dicha Iglesia puede estar seguro del descanso de su alma. Pero hay algo más profundo, y es que esta oración distorsiona el Evangelio. Sí, distorsiona el Evangelio, la buena noticia, porque esto es lo que significa Evangelio, buenas noticias o buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena noticia? Dice Efesios 2, éramos nosotros, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El descanso del alma no es un logro que sólo alcanzan los más santos por vivir una vida de méritos acumulados, sino Dios lo da al que viene arrepentido a Él y confía en el Señor Jesucristo, quien pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Los rezos por los difuntos invocan a la Virgen María y a los santos apóstoles, pero la Biblia es clara. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios que se hizo hombre para mediar entre Dios y los hombres. Los creyentes pueden estar seguros. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y en Romanos 10:9 leo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El Señor Jesucristo dice inequívocamente en el Evangelio de Juan, capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esta es la seguridad del creyente. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Mi seguridad no descansa en lo que yo hago, sino en lo que Cristo hizo. Soy salvo por los méritos de aquel que se entregó en la cruz por mí. Esto es gracia inmerecida. Y dice la palabra de Dios en Romanos 11:6, si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Entonces, me pregunto, ¿no tengo que hacer más nada para ser salvo? Correcto. Entonces, ¿puedo vivir de aquí en más como un chancho y ser salvo igual? No, porque soy una nueva criatura. Antes yo era chancho, ahora soy una ovejita del Señor. Antes intentaba salvarme actuando como si fuera una oveja, pero seguía siendo un chancho. Ahora puedo ensuciarme a veces, pero no me convierto en chancho. Es más, me molesta ensuciarme porque Cristo vive en mí. ¿Es esto lo que quiere decir Santiago cuando escribe que la fe sin obras es muerta? Antes yo hacía obras para salvarme. Ahora hago obras porque soy salvo. Antes intentaba hacer cosas por mi propia fuerza. Ahora Dios obra en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahora para terminar te pregunto a ti que estás escuchando, ¿confías tú en Jesús?
¿Es Jesucristo tu Señor y Salvador? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Estamos llegando al final del programa. Quiero agradecerle tanto a Alberto como a Ian y también a Carlos por los comentarios y reflexiones en el día de hoy. Compartir algunos mensajes que nos llegan a través del WhatsApp. Por ejemplo, nos escribe Diego Hernández de Medellín, Colombia. Desde allí nos envía un abrazo. También Elaine Vaca de Bolivia se refiere a la revista. Dice que la comparte con sus familiares y sus grupos y conocidos. Así que gracias por esta difusión que hacen algunos oyentes del programa. También el saludo para Ivone y Julio Piña de Montevideo. Dice muy buenos mensajes y comentarios de edificación. El saludo para Andrés Agristani de Anizacate, Córdoba, Argentina. Dice gracias por enviar siempre la revista. También saludamos a Antonio de Argentina, que nos agradece por la información y la explicación de la palabra de Dios. El saludo para Benjamín Jeremías de Posadas, Misiones, Argentina, que también nos agradece el envío de la revista. Para Eliet Aquebeque Benucci de Chile, que dice no me había podido dar el tiempo de agradecer los envíos y desde luego reconocer vuestro ministerio como un regalo divino. El saludo para ella también. Lo hacemos llegar a Javier Bazán, el saludo en Venezuela, dice excelente información y disertación, muchas gracias y les enviamos saludos desde Venezuela por parte de la familia Bazán. También saludamos a Eddie de Rhode Island en Estados Unidos, bendiciones hermanos, dice ella. Saludos también para Eva Nieto del Carmen, Jujuy, Argentina. Gracias, hermanos. Dice que el Señor los bendiga en su servicio y en su vida diaria. Y algunos comentarios en YouTube. Por ejemplo, Máximo Baltasar dice bendiciones para todos. Los escucho desde Guatemala. María Elenar Rodríguez dice bendiciones desde Georgia, Estados Unidos. Desde Suiza nos escribe Edgar Justiniano Melgar, nos agradece por los mensajes, nos pide la revista radial en francés, algo que le podríamos pedir a Alberto también, un comentario que maneja el idioma. Y por último, saludos para Robert Leites, nos dice bendiciones, sigan adelante, que Dios bendiga a todo el equipo. Como ellos, ustedes se pueden comunicar, lo pueden hacer por WhatsApp al 00-598-9900-540, reitero, 00-598-9900-540. Si están en Uruguay, lo hacen directamente al 099-000-540. En Facebook, allá en el buscador ponen @llamadasweb.org y enseguida encuentran la página que se titula Llamada Medianoche Uruguay, se identifica con un logotipo en verde. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridos amigos, que pasen muy bien.